En 1632 nace en Ámsterdam uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos. Perseguido, calumniado, excomulgado y maldecido por los religiosos de su tiempo, Baruch de Spinoza terminó pasando a la historia como uno de los padres del racionalismo moderno. A pesar de considerarse a sí mismo discípulo de Descartes, dedicó una buena parte de su filosofía a resolver los huecos y errores que, según él, había dejado. Ya en su tratado sobre la enmendación del intelecto, escrito en 1661, Spinoza pone de relieve su interés por la ética, la felicidad y el sentido de la existencia humana. La verdad que busca no es una verdad de tipo metafísica, sino una verdad concreta que incide en la realización y el perfeccionamiento del hombre. Después de haber aprendido por experiencia que todas las cosas que suceden en la vida ordinaria son vanas y fútiles, y que no son en sí mismas ni buenas ni malas, sino solo en la medida en que mi ánimo es afectado por ellas, decidí investigar si existe algún bien que fuera verdadero, más aún, si existe algo que, una vez hallado y poseído, me haga gozar eternamente de una alegría continua y suprema. En el tratado, Spinoza comienza por adentrarse en las cosas que comúnmente suelen hacer al hombre feliz y realizado. Estas cosas son el placer, la riqueza y los honores. Tanto distraen estas tres cosas a la mente humana que le resulta imposible pensar en ningún otro bien. En el caso del placer, dice que el ánimo, mientras goza de ese placer, se aferra tanto a él que no puede ocuparse de otra cosa. Sin embargo, después de ese placer viene un vacío que nos ocasiona tristeza, que aunque no impide pensar, nos distrae. En el caso de la riqueza señala que, a diferencia del placer, aquí no existe el vacío ni la tristeza, de hecho es todo lo contrario. A medida en que acumulamos más cosas, más felices nos ponemos. El problema con la riqueza es que entre más tenemos, más queremos, tornándonos egoístas y ambiciosos. Con los honores pasa algo similar. Entre más populares somos y entre más nos prestan atención, más felices somos, salvo con una diferencia. Los honores dependen de lo que los demás piensen de nosotros, por lo tanto, dedicamos y gastamos nuestra vida tratando de complacer a los otros. Spinoza llega a dos conclusiones. La primera es que ninguna de estas cosas le garantiza al hombre una felicidad continua y plena. Todo lo contrario, pueden llevarlo incluso a la muerte. La segunda es que realmente estas cosas no son malas por sí mismas. Es su búsqueda desenfrenada y su obsesión por alcanzarlas lo que corrompe y desvía nuestra existencia. La propuesta de Spinoza es dejar de buscar placeres, riquezas y honores como si fueran lo más importante, sino utilizarlos como medios para vivir de acuerdo con un fin superior. Son muchísimos los ejemplos de aquellos que fueron perseguidos a muerte por sus riquezas, también de aquellos que por hacerse ricos se expusieron a muchos peligros. Tampoco son escasos los ejemplos de quienes, para alcanzar o defender el honor, padecieron míseramente. También son incontables aquellos que, por abusar del placer, aceleraron su propia muerte. La búsqueda de dinero, el amor a los placeres y el deseo de gloria solo constituyen un obstáculo cuando uno los busca por ellos mismos y no como medios para otra cosa. En cambio, si se les busca como un medio, ya no son un obstáculo, sino que pueden resultar de gran provecho para nuestro fin. Así que, como puede verse, Spinoza no está interesado en eliminar placeres, riquezas y honores. Lo único que busca es replantear su significado y el valor que le damos en nuestras vidas. Pero, ¿cuál es ese fin superior del que nos habla Spinoza y que garantiza nuestra felicidad continua y plena? Lograr la unión que la mente tiene con la naturaleza. Adquirir tal naturaleza y procurar que muchos la adquieran conmigo es el fin al que tiendo. Conectar nuestra mente con la naturaleza implica conocer la naturaleza y vivir de acuerdo con lo que ésta nos dicta. Vivir de acuerdo con lo que nos dicta la naturaleza implica el mayor bien y la mayor felicidad para el hombre, pues el orden de la naturaleza es eterno y perfecto. En la ética, Spinoza llamará a Dios a esta naturaleza de la cual nos habla y la examinará de una manera profunda, mostrando el impacto y la trascendencia que tienen todas las cosas, especialmente en el hombre. Cerrando la parte del tratado sobre la enmendación del intelecto, Spinoza nos dice que es necesario generar las condiciones para lograr tal conexión. Por ejemplo, formar una sociedad que le permita al mayor número de individuos alcanzar dicha naturaleza con facilidad. También es necesario consagrar el intelecto a la elaboración de una nueva filosofía moral, además de una nueva forma de educar a los niños. La salud es muy importante, por eso es necesario desarrollar la ciencia médica, pero no es lo único que se debe perfeccionar, también la técnica y la mecánica. Eso les ahorrará a todos tiempo y esfuerzo. Por último y más importante, curar el entendimiento, purificarlo, para entender las cosas sin error y lo mejor posible. Lo que yo quiero es dirigir todas las ciencias hacia un mismo fin,
que es conseguir la suprema perfección humana que antes hemos dicho. Pero mientras trabajamos hasta alcanzar tal perfección, es necesario respetar algunas normas de vida. Hablar según la capacidad de comprensión del hombre común y corriente y adaptarse a su forma de actuar. De este modo, los hombres mostrarán buena disposición para escuchar la verdad. Disfrutar de los placeres solo en la justa medida suficiente para gozar de buena salud. Buscar el dinero suficiente para conservar la vida y la salud, ni más ni menos. Con esto concluimos la parte del tratado. Ahora revisaremos los aspectos más relevantes de la ética de Spinoza. Para que sea más fácil, iré avanzando el libro explicando sus conceptos fundamentales. El nombre completo de esta obra es Ética demostrada según el orden geométrico. Es la más importante de Spinoza y, como su nombre lo dice, en ella se utiliza el método deductivo geométrico para la descripción y explicación de sus principios. La estructura que utiliza Spinoza se sigue a través de definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones y escolios. La justificación del por qué hizo así su obra tiene que ver con la intención de no mezclar nuestras emociones con el objeto que estamos estudiando. Mirar las cosas sin enojo, sin tristeza, sin euforia, solo con el puro intelecto. Estudiar al hombre y a Dios como si fueran teoremas o figuras geométricas nos aproximarían a una verdad que ya está dada y que necesita ser descubierta. Dicho de manera concreta, la ética nos muestra cuál es la esencia de la naturaleza, o Dios, cómo funciona y qué lugar ocupa el hombre en él. Dicho esto, vamos a ello. Todo lo real está formado por una única sustancia, causante de todo lo que existe y no causada a su vez por nada. A esta sustancia, Spinoza la llamó Dios, así lo define. Entiendo por Dios a un ser absolutamente infinito, una sustancia constituida por una infinidad de atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia infinita. Antes de Spinoza se tenía la creencia de que había muchas sustancias. El mismo Descartes estaba de acuerdo con esto, pues consideró que tanto la mente como el cuerpo eran sustancias diferentes entre sí. Spinoza va a negar esta idea, afirmando que hay una y solamente una sustancia, infinita y eterna, y esta sustancia es Dios. ¿Cuáles son las características de Dios? 1. Dios es completamente dependiente de sí mismo, es decir, no necesita de otra cosa para existir. 2. Dios es indivisible, único, infinito y eterno. Indivisible porque no tiene partes, es un todo. Único porque nada puede concebirse sin él y no hay otro como él. Infinito porque comprende en sí mismo toda la realidad, todo lo que existe. Y eterno porque su esencia implica su existencia. 3. Dios es inmanente, es decir, está en todas las cosas. No puede separarse de ellas porque todas vienen de él. Y 4. Dios posee infinitas características o atributos, de los cuales solo conocemos dos, la extensión y el pensamiento. De los demás atributos nada puede decirse puesto que no los conocemos. A su vez, los atributos derivan en modos. Pero antes de seguir la línea de la ética y hablar de los atributos y los modos de Dios, es importante aclarar que el Dios de Spinoza no está dotado de una personalidad, tampoco tiene voluntad ni intelecto. Pensar que Dios es una persona es reducirlo a un mero concepto antropológico. Dios no crea ni destruye por libre elección, es decir, no tiene una conciencia que diga, esto no me gusta, lo voy a quitar, esto sí me gusta, lo voy a dejar. Cuando Spinoza dice que Dios es causa de sí mismo, quiere decir que Dios es causa de todo, porque todo existe y está en él, pero no obra por voluntad propia, sino por su propia necesidad de existir, dada su esencia infinita. Puede entenderse a Dios como la totalidad del universo, incluyendo las cosas particulares, y estas cosas particulares solo existen porque Dios está en ellas. Retomando el camino por el cual nos lleva Spinoza, es momento de hablar de los atributos. Dijimos que Dios posee muchísimos atributos, aunque solo dos son conocidos por nosotros, la extensión y el pensamiento. Spinoza no da una razón concreta de por qué solo conocemos estos dos atributos, pero puede verse la influencia de Descartes cuando habló de la res extensa y la res cogitans como las dos sustancias existentes. La diferencia es que Spinoza no les da el tratamiento de sustancias, sino de atributos de la única sustancia que existe, que es Dios. Spinoza define atributo como aquello que el entendimiento percibe como la esencia de una sustancia. Esto quiere decir dos cosas. 1, que los atributos son la esencia de Dios y son lo que permiten su existencia, y 2, que captamos la esencia de Dios gracias a nuestro cuerpo y a nuestra mente.
Como son expresiones de la esencia de Dios, los atributos son eternos e inmutables, es decir, no cambian ni se transforman. También una cosa importante es que Spinoza les da el mismo nivel de importancia y la misma dignidad. Ninguno es más importante que el otro, puesto que tanto la extensión como el pensamiento son atributos divinos de Dios. Cuando se dice que Dios posee el atributo de la extensión, no quiere decir que Dios tenga un cuerpo, se refiere a la espacialidad. Cuando se dice que Dios posee el atributo del pensamiento, no quiere decir que Dios tenga ideas, se refiere al orden natural de las cosas, la lógica perfecta con la que opera la naturaleza. Los cuerpos y las ideas no son atributos, sino modos de Dios. Los modos son la manifestación de los atributos de Dios. Veamos cómo los define Spinoza. Entiendo por modo las afecciones de la sustancia, es decir, lo que es en otro, por medio de lo cual es concebido. Esto quiere decir que sin Dios y sus atributos, los modos no podrían existir, puesto que los modos están determinados y son consecuencia de los atributos de Dios. Spinoza nos dice que hay dos tipos de modos infinitos y modos finitos. Define a los modos infinitos como la paz de todo el universo, la cual, aunque varíe en infinitos modos, sigue siendo la misma. Los modos infinitos de la extensión son el movimiento y el reposo, y los modos infinitos del pensamiento son el intelecto y la voluntad infinitos. Los modos finitos son las cosas particulares y los fenómenos del universo, por ejemplo, los seres humanos, los animales, las estaciones, los planetas, los ecosistemas, la procreación, los huracanes, las plantas, las galaxias, las ideas, el lenguaje. Spinoza no explica cómo es que se da esa transición o ese paso del infinito a lo finito. Simplemente se limita a decir que todos los modos finitos proceden de otros modos finitos. Por ejemplo, nacemos gracias a nuestros padres, los árboles nacen gracias a la tierra, al agua y al sol. Para que quede más clara la diferencia entre modos y atributos, Spinoza llama a Dios y sus atributos natura naturans, y a las cosas del universo, es decir, los modos, las llama natura naturata. Natura naturans es la causa y natura naturata es la consecuencia de esa causa. Por natura naturans debemos entender lo que es en sí y es concebido por sí mismo, aquellos atributos de Dios que expresan una especie eterna e infinita. Y por natura naturata entiendo todo lo que proviene de la necesidad de la naturaleza de Dios, es decir, los modos, en cuanto que son considerados como cosas que están en Dios y que sin Dios no pueden ser concebidas. Con esto ya queda claro que Dios es causa inmanente, porque todas las cosas están en Él y Él está en todas las cosas. Todas las cosas que existen son la consecuencia o el resultado de esa causa que es el pensamiento y la extensión de Dios. En el siguiente video ya hablaremos de la naturaleza del hombre y el lugar que ocupa dentro de esta gran cadena de causas llamada Dios. Espero que este video les haya gustado, nos vemos en la próxima.